Muy buenas tardes, queridos estudiantes, estimados profesores de la Universidad Perón Unión. Es un gusto saludarlos desde la Universidad de Montemorelos en México. Soy el doctor Harvey Alférez, catedrático en la Facultad de Ingeniería y Tecnología de esta institución y director del Instituto de Ciencia de Datos también aquí de la Universidad de Montemorelos. Pertenezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, del Gobierno de México, y también al CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Gobierno del Perú. Es un gusto podernos reunir en este momento para hablar acerca de un tema que creo será de gran interés para cada uno de ustedes. Vamos a hablar acerca de ciencia de datos. Es un concepto que creo han escuchado durante varios meses o años. Ciencia de datos, el arma estratégica de hoy. Y vamos a ver en esta presentación por qué podemos hablar de arma estratégica de hoy y cómo no solamente este es un tema que es importante para los ingenieros, sino también para personas en muchas profesiones. En este momento nos encontramos en la cuarta revolución industrial. La anterior revolución industrial, la tercera revolución industrial, se enfocó en la producción en masa, equipos electrónicos, computadores, que son cosas que seguimos y seguiremos utilizando. No obstante, la cuarta revolución industrial habla acerca o está enfocada en la inteligencia artificial, Big Data o datos masivos y muchas más cosas por venir. Ya desde hace algunos años hemos estado hablando acerca del poder de los datos. Hace unos años, por ejemplo, estuve asistiendo a este evento Big Data Innovation Summit. Esto fue un evento en Boston, en Estados Unidos, en donde directores de ciencia de datos de corporaciones y universidades grandes en Estados Unidos, en el mundo, hablaron acerca del poder estratégico de los datos. ¿Cómo podemos conocer el futuro con los datos, analizando los datos? Allí estuvo gente de Facebook, Twitter, TripAdvisor, MIT, Schneider Electric, etc. Aquí en la fotografía vemos, por ejemplo, al director de ciencia de datos de Twitter. Este fue un evento bastante interesante y la tónica común en las presentaciones fue, ok, ¿utilizas datos? Entonces obtienes conocimiento acerca de posibles compradores y entonces obtienes más dinero para tu organización. Como adventistas, nosotros también podemos utilizar la ciencia de datos en el sentido de si pudiéramos conocer las necesidades de las personas con los datos que podamos encontrar acerca de estas necesidades, pues imagínense el potencial de esto. Podríamos ayudar a mucha más gente cuando ahora lo hacemos solamente para pocos. Entonces, en esta presentación vamos a hablar acerca de diferentes tónicas y usos de la ciencia de datos, que básicamente tenemos aquí la big picture de lo que vamos a ver hoy. Ciencia de datos. ¿Qué es ciencia de datos? Es la ciencia o el estudio sistemático de los datos. Es tratar de obtener mediante ciencia conocimiento de los datos. Y la ciencia de datos se compone por la programación, matemáticas, estadística, inteligencia artificial. Y el aspecto más importante aquí es la inteligencia artificial, porque es lo más novedoso con nuevos algoritmos que están surgiendo en los últimos años y con el poder computacional que podemos utilizar ahora. Aunque la inteligencia artificial ya se ha utilizado desde los años 50, desde hace pocos años es que se le está sacando realmente el jugo a la inteligencia artificial. Y la ciencia de datos se ha popularizado mucho también porque ha surgido el concepto de Big Data. Hemos estado capturando datos durante años, pero no le hemos sacado el jugo a estos datos. La idea ahora con datos masivos es, bueno, tenemos todos estos datos en nuestra organización, ¿qué podemos hacer con estos datos? Con este gran volumen de datos que llegan a una gran velocidad a nuestra compañía. La idea con ciencia de datos es movernos de un análisis descriptivo, que trataba de entender el pasado, por ejemplo, con reportes, con gráficos acerca del pasado, un análisis diagnóstico en donde nos preguntamos ¿y por qué ocurrió esto en el pasado? Bueno, con ciencia de datos nos movemos más hacia el futuro, análisis predictivo, ¿qué ocurrirá en el futuro? Y análisis prescriptivo, ¿qué podemos hacer desde ahora para poder hacerle frente a ese futuro?
La ciencia de datos, ya en términos formales, podemos definirla como el estudio de la extracción de conocimiento de los datos. En este artículo del año 2012 de Harvard Business Review podemos ver que ciencia de datos se define como el trabajo más llamativo del siglo XXI. Y si es llamativo, entonces realmente es importante hablar acerca de este tema. La ciencia de datos, como lo acabo de presentar, es una aproximación multidisciplinaria. No tienes que saber de todas estas áreas que he presentado como matemáticas, estadística, programación, pero si eres experto en una o dos de estas áreas, ya puedes ser un científico de datos. La ciencia de datos no se restringe únicamente a Big Data. También podemos tener conjuntos de datos pequeños y podemos tratar de sacar el jugo a estos datos con ciencia de datos. Y los científicos de datos hacen descubrimientos al nadar en esta gran cantidad de datos. ¿Por qué nosotros necesitamos entonces un nuevo concepto como ciencia de datos cuando hemos tenido la estadística, técnicas estadísticas desde hace tanto tiempo? Básicamente, la diferencia entre lo que hacíamos antes con estadística y lo que podemos hacer con ciencia de datos tiene que ver con la estructura de los datos. Los datos cada vez son más heterogéneos y no estructurados. Con estadística tradicional necesitamos tener datos extremadamente estructurados. No obstante, aquí podemos trabajar con video, audio, imágenes, etcétera, y de eso podemos obtener datos. También podemos decir que hay métodos de bases de datos tradicionales que hemos utilizado, que seguiremos utilizando, pero que estos métodos no se ajustan tanto como quisiéramos al descubrimiento del conocimiento. Cuando tú creas una consulta en una base de datos, creas un query, preguntas qué datos satisfacen este patrón o esta consulta. Por el contrario, nosotros cuando trabajamos en ciencia de datos, tratamos de hacer que los datos nos hablen. El descubrimiento en ciencia de datos nos dice, bueno, qué datos o patrones interesantes, robustos, pueden aparecer de estos datos. ¿Qué modelos se pueden o pueden surgir mejor de estos datos? Es interesante ver que la ciencia de datos está envolviendo cada vez más cosas o técnicas tradicionales que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la estadística. Un componente clave, como lo mencioné, de la ciencia de datos es la inteligencia artificial. Y es interesante ver que hay libros, por ejemplo, de la editorial Springer, estos dos libros, en donde, aunque dicen en sus títulos que son libros de estadística, ustedes pueden ver allí en el contenido que hay muchos temas que tratan acerca de inteligencia artificial como tal. Entonces ha habido como un shift, un movimiento entre lo que se hacía anteriormente en estadística clásica y en lo que se está haciendo ahora con aprendizaje automático, que es una subárea de inteligencia artificial. Hablemos un poco acerca de Big Data. Big Data es un término que puede ser utilizado para describir conjuntos de datos tan grandes y complejos que se convierte casi difícil o es imposible manejar estos datos utilizando técnicas estándar, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener motores de base de datos en nuestra organización, pero puede ser que estos motores de base de datos sean insuficientes para administrar este gran volumen de datos. De acuerdo a un artículo de la revista Forbes, ya del año 2012, dice que la Big Data o datos masivos son la próxima gran cosa, el próximo gran hit, y lo denominan como el nuevo petróleo, Aquí en esta gráfica podemos ver en 60 segundos todo lo que ocurre en la web. 120 nuevas cuentas de LinkedIn son creadas, más de 156 millones de emails son enviados, muchos datos en Netflix, en Skype, Dropbox, YouTube, Facebook, etc. Es una locura. Muchos datos. ¿Cómo vamos a hacer para manejar esos datos? Pues necesitamos nuevas aproximaciones. La Big Data se compone por diferentes componentes aquí, por ejemplo, la variedad de los datos, ¿sí? Cada vez los datos son más variados,
como lo mencioné anteriormente, datos de audio, datos de video, datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, como los logs de los servidores, la velocidad de los datos, que cada vez es mayor esta velocidad de transmisión entre los datos. La veracidad de los datos también es un punto importante aquí, porque no podemos confiar en todos los datos que hay en la web. Por ejemplo, hay fake data, fake news. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estas situaciones? Y la Big Data se puede analizar, por supuesto. Se puede analizar con diferentes herramientas, con diferentes técnicas que en esta presentación voy a presentarles. Y esto nos lleva al concepto de Business Intelligence, inteligencia de negocios. Si nosotros podemos analizar la Big Data, si nosotros podemos entender lo que ocurre allí, esos patrones que surgen en esta Big Data, entonces podemos movernos hacia el ámbito de inteligencia de negocios. La razón principal del crecimiento de los datos es que cada vez es más económico almacenar los datos. Ustedes podrán recordar hace unos años, pues comprar una memoria USB o un disco duro externo era costoso. Ahora cada vez es más económico, y es que el costo de almacenamiento de datos es tiene una reducción dramática del 30 al 40% cada año. Otro punto importante aquí cuando hablamos de datos son los datos abiertos. Hay muchos gobiernos, organismos, organizaciones no gubernamentales que ofrecen datos abiertos, que son datos que cualquier persona puede acceder, utilizar y compartir para lo que quieras, ¿sí? Aquí nos movemos en un espectro de utilización de datos, en donde a mano derecha tenemos los datos abiertos. Por ejemplo, cuando vas a tomar el autobús, ves allí, por ejemplo, en la parada de autobuses, el horario de los autobuses. Bueno, esos son datos abiertos. Cualquier persona puede ver esta información, etcétera, para hacer lo que quiera, ¿cierto? Para compartirla, tomar una fotografía, etcétera. Por el otro lado, al lado izquierdo tenemos datos cerrados, que son muy importantes, por supuesto. Por ejemplo, las calificaciones de ustedes, alumnos, son calificaciones que solamente le competen a usted, a nadie más. Nadie más debería tener o podría tener acceso allí a estos datos para modificarlos o verlos. Ambos tipos de datos son importantes, datos abiertos, datos cerrados. Lo importante con los datos abiertos es que podemos utilizarlos para cualquier fin. Aquí tengo algunos, y de forma gratuita, por supuesto. Aquí tengo algunos ejemplos. Esto es del gobierno de México en la parte de arriba, en donde hay una iniciativa, datos.gov.mx. Hay datos abiertos de salud, cultura y turismo, transporte, economía, etc. También hay organismos no gubernamentales como Codeando México, en donde también ellos ofrecen conjuntos de datos abiertos, ciudades, también estados, y estoy seguro que allí en Perú también el gobierno y habrá entidades que ofrecen datos. Vamos a movernos entonces ahora hacia el ámbito de la inteligencia artificial. ¿Por qué la inteligencia artificial? Porque seguramente ustedes han tomado ya cursos de matemática, especialmente hablando acerca de los ingenieros, estudiantes en ingeniería, y también cursos en el área de estadística, que son áreas muy interesantes, muy importantes. No obstante, aquí me voy a enfocar en la inteligencia artificial porque este es el elemento que predomina en la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial se puede definir de diferentes formas, en 4 dimensiones podríamos decir. Por ejemplo, podríamos hablar acerca de que las máquinas puedan pensar humanamente. Por ejemplo, un autor en el año 85 dijo: el nuevo y emocionante esfuerzo por hacer que las computadoras piensen, máquinas con mente. Máquinas con mente. Otro autor dijo en el año 78: la automatización de actividades que asociamos con el pensamiento humano, actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas, el aprendizaje. Pensar racionalmente.
Otros autores se han enfocado en que las máquinas traten de pensar racionalmente. Es el estudio, como lo dijo alguien en el 85, es el estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales. O es el estudio de cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. Esto no es sencillo. Cálculos. ¿Qué nos hace percibir a nosotros? ¿Qué nos hace razonar, actuar? La actuación humana, allí vemos esta otra dimensión, que es el arte de crear máquinas que realizan funciones que requieren inteligencia. Esto lo dijo un pensador muy famoso en el área de inteligencia artificial, Kurzweil. Eso lo dijo en el año 1990. Y otros autores en el 91 dicen que el estudio de cómo, la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan cosas en las que en este momento las personas son mejores. También otros autores se han enfocado en la dimensión de la actuación racional. La inteligencia computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes, o la inteligencia artificial se preocupa por el comportamiento inteligente de los artefactos. Hay un libro que me gusta mucho, es el libro de Deep Learning del MIT, de la editorial del MIT. Fue escrito por eminencias en el área de inteligencia artificial, específicamente en el área de Deep Learning. Se los recomiendo. El mismo MIT lo ha puesto a la disposición de quien quiera descargarlo, leerlo, compartirlo. Allí está en la web. Se los recomiendo mucho. Básicamente tenemos diferentes círculos allí en donde vemos la relación de inteligencia artificial, machine learning y otras áreas interesantes. Y es importante, creo, entender estos conceptos. La inteligencia artificial es, como lo dijimos, es el estudio de agentes computacionales inteligentes. Estos agentes computacionales pueden ser máquinas, hardware como robots, o también puede ser software que trate de imitar esa forma de pensar que nosotros tenemos. No obstante, pues no hemos logrado ahora lo que se llama la inteligencia artificial completa, ¿sí? Total, en donde pues la inteligencia artificial llegue a imitar completamente lo que nosotros tenemos en el cerebro, o la forma que tenemos para pensar con nuestro cerebro mejor. Pero sí se han hecho avances bastante grandes. Dentro del área de inteligencia artificial, podemos hablar acerca de las bases del conocimiento. Hace muchos años, en los años 50, así comenzó la inteligencia artificial, con bases de reglas, en donde una regla decía: si el robot encuentra una pelota de tal color, entonces haga tal acción. Si encuentra una pelota de otro color, haga tal acción. No obstante, después de unos años, los investigadores encontraron que esta no era la aproximación correcta, porque se dieron cuenta que aquí, en el mundo real, pues nosotros no podemos restringirnos, o no podemos restringir a las máquinas a reglas predefinidas. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con un carro autónomo cuando encuentre una situación no esperada? Que no haya una regla para responder, una regla predefinida para responder a esta situación. Es así que por muchos años este asunto de la inteligencia artificial estuvo muy quieto, muy quieto, porque no se encontraba una respuesta clara y cómo hacer que las máquinas realmente respondan a situaciones reales. Más adentro, allí en este círculo, podemos encontrar lo que es Machine Learning o aprendizaje automático. Esta es una subárea de inteligencia artificial que tiene que ver con cómo podemos, por ejemplo, crear clasificadores como Logistic Regression, Support Vector Machines, y hay otros clasificadores para hacer ciertas operaciones, como su nombre bien lo indica, de clasificación. Por ejemplo, cáncer, no cáncer. Una máquina ver una fotografía de un tumor que diga si esto posiblemente tiene cáncer o no, ¿sí? Luego viene, más adentro, tenemos allí aprendizaje de representación, o lo que también se llama Feature Engineering o ingeniería de características, y un ejemplo son los Shallow Autoencoders. La idea aquí es encontrar esas características clave que nos permitan
entender mejor un problema, ¿sí? Un ejemplo de Shallow About Encoder es un conjunto de encoders, decoders, que tratan de disminuir el ruido de una fotografía, por ejemplo, ¿sí? Al descubrir justamente características clave en esta fotografía y al tratar de aplicar ciertos algoritmos, ciertos filtros para poder limpiar esta fotografía. Y finalmente tenemos allí lo que es el concepto de Deep Learning, que justamente es lo que le ha dado ese repunte grande ahora al área de inteligencia artificial, que básicamente es que los sistemas pueden aprender con estructuras más simples del conocimiento. Entonces tenemos conocimiento simple, vamos a irlo aumentando en complejidad hasta poder tener una comprensión completa o semicompleta o casi completa de una solución. Muy bien. Voy a mencionarles algunos ejemplos de proyectos reales que hemos trabajado en el Instituto de Ciencia de Datos. Allí está el edificio del Instituto de Ciencia de Datos, nuestro sitio web icd.um.edu.mx. Allí estoy con algunos de mis alumnos con quienes hemos trabajado varios proyectos. Algunos de ellos ya graduaron en mayo. Y bueno, voy a mostrarles algunos de estos proyectos en diferentes áreas del conocimiento. Aquí tengo fotografías con muchos otros alumnos en diferentes actividades, con proyectos con drones, presentando investigaciones, trabajando con robots también, con visión por computador, etc. Vamos a hablar acerca de este tema de medicina profunda y qué hemos hecho en el Instituto de Ciencia de Datos en Medicina Profunda. Un primer artículo que hemos publicado en una conferencia que se llevó a cabo en Toronto, Canadá. Aquí podemos ver el resultado en software y una imagen del artículo publicado con uno de mis alumnos y con dos doctoras en medicina aquí de la Universidad de Montemorelos. Aquí tenemos básicamente la idea de un detector de melanoma, cáncer de piel, al seleccionar una zona en donde está la fotografía, donde está, el melanoma o el lunar mejor, entonces se le toma la fotografía y entonces esta imagen se convierte en una imagen binaria y esto gracias a una red neuronal tradicional, podríamos decir, una Feed-Forward Backpropagation Neural Network. Con esta topología entonces podemos con una accuracy, una exactitud bastante grande, detectar la posible aparición allí o presencia de melanoma. También tengo este otro ejemplo de un artículo que publiqué junto con mi alumno Marco Espinosa y con el doctor Javier Castillo aquí de la clínica que tenemos en la Universidad de Montemorelos, el Instituto de Visión del Hospital La Carlota, en donde vienen cientos de personas cada mes para ser operadas por diferentes situaciones en sus ojos. La idea aquí fue utilizar inteligencia artificial, específicamente Convolutional Neural Networks. Estas redes neuronales utilizan una operación que se llama convolución para, en nuestro caso, detectar la presencia de glaucoma, y los resultados también fueron bastante prometedores. También lo hemos utilizado para la detección de vía aérea difícil. Mucha gente que llega al quirófano lamentablemente muere porque los entuban y hay personas que por su morfología aquí en esta parte pues no pueden ser entubadas para ponerles anestesia porque pues pueden morir allí en el intento. Entonces hemos creado esta aplicación móvil. Se le pregunta al paciente, por favor abre la boca, se le toma la fotografía y entonces la aplicación evalúa diferentes calificaciones de Mallampati. Básicamente evalúa automáticamente si el paciente puede ser entubado o no, y esto lo publicamos en una revista
de Springer, es una editorial alemana. Esto es la revista científica Machine Vision and Applications, y lo hemos publicado con mi alumno Kevin Aguilar y con el doctor Cristian Aguilar. Cristian Aguilar, él es peruano, por cierto, y es el director de la Escuela de Medicina aquí en la Universidad de Montemorelos. También hemos trabajado en encontrar ciertas relaciones interesantes en la relación entre caries y diabetes en registros dentales. Hemos tomado muchos registros dentales de forma anónima y gracias a aprendizaje no supervisado hemos podido encontrar resultados muy interesantes acerca de esta relación. Esto lo publicamos en una conferencia en Las Vegas, Nevada. También hemos trabajado en ciudades inteligentes. Aquí, por ejemplo, tenemos un artículo que publicamos en una conferencia internacional en inteligencia artificial en Estados Unidos. Básicamente la idea aquí consistió en hacer un control proactivo del tráfico en ciudades inteligentes. En lugar de que los semáforos sean siempre o tengan siempre el mismo tiempo de cambio de verde, amarillo, rojo, no, la idea es que el sistema aprenda acerca de ciertos números de carros, la fila de carros allí en el semáforo, y entonces gracias a la inteligencia artificial los temporizadores de los semáforos pueden modificarse automáticamente con el fin de evitar estas largas filas de carros allí esperando para pasar, para cruzar el semáforo. Creamos allí un simulador, esto que nos muestra que, o nos mostró que definitivamente el nivel de servicio en una ciudad inteligente pues puede ser mucho más alto al tener sistemas proactivos de tráfico. Una investigación que también hicimos, que es una investigación que me gustó mucho, lo trabajé con Joe. Joe es un alumno brillante, un alumno que es de Haití. Aquí en Montemorelos tenemos alumnos de muchos lugares, de muchos países que vienen aquí. Y tuve el privilegio de trabajar con Joe en esta investigación que gracias a Dios pudimos presentar en una conferencia internacional en Vancouver, Canadá. Básicamente este artículo se enfocó en la evolución dinámica de autos simulados en el mundo abierto. Básicamente nosotros podemos utilizar inteligencia artificial para que estos carros autónomos, en este caso simulados, puedan tomar decisiones como, por ejemplo, muévase a la derecha, muévase a la izquierda. No obstante, esto no es suficiente en el mundo abierto. En el mundo abierto pueden ocurrir muchas situaciones inesperadas. Por ejemplo, un sensor no está marcando la temperatura como debería marcarla, otro sensor está fallando. Entonces, esas decisiones o esos modelos que teníamos, que fueron entrenados antes de que el carro se pusiera en funcionamiento y que funcionaron muy bien estos modelos en el laboratorio, pero ¿qué pasa en el mundo real? Entonces nosotros propusimos tácticas que van más allá de un modelo de clasificación de inteligencia artificial con el fin de poder resolver estas situaciones en tiempo real. También hemos trabajado con la evolución de arquitecturas de software. Un software, por ejemplo, un software de Google, de Amazon, debe trabajar 7 días a la semana, 24 horas al día. No podemos tener un equipo de ingenieros que estén allí todo este tiempo, quizás viendo si el sistema está ofreciendo esos requisitos no funcionales, por ejemplo, que debe cumplir, por ejemplo, niveles de acuerdo de servicio, de calidad, de seguridad o de performance, desempeño o disponibilidad. Entonces, la idea es que los sistemas puedan llegar a ser autónomos, que basados en ciertas situaciones que pueden ocurrir en el contexto, los sistemas puedan tomar decisiones en caliente. Otra investigación que me gustó mucho, todas estas investigaciones me han encantado, pero esta en especial me gustó mucho. Es una investigación que trabajé con un alumno de intercambio que vino de Chile, Ignacio Quiroz.
Él vino aquí un semestre y trabajamos en esta investigación, básicamente en la Universidad Adventista de Chile, en la UNACH. Allí tienen una granja inteligente. Entonces, nosotros diseñamos un sistema de visión por computador que utiliza Deep Learning, aprendizaje profundo, para poder detectar ciertas situaciones en esta cama caliente que ustedes pueden ver allí en esta fotografía. Gracias a esto, pues, el robot, un brazo robótico, puede tomar decisiones mucho más inteligentes y no desperdiciar ciertos insumos al momento de inyectar agua o nutrientes a estas plantas. Y también la visión por computador puede detectar, por ejemplo, si ciertas plantas han muerto o están a punto de morir. Eso es algo que es una gran ventaja que tiene esta aproximación automática. Esto lo publicamos en una revista bastante importante, gracias a Dios que pudimos hacerlo. Se llama esta revista Computers and Electronics in Agriculture, es una revista de Elsevier. Y hace muy poco publicamos en Archive. Ustedes seguramente han leído archivos o artículos de Archive, son artículos abiertos que están allí en el repositorio de la Universidad de Cornell. Publiqué con una de mis alumnas de la maestría en Ciencias Computacionales de Montemorelos este artículo: cómo podemos aplicar ciencia de datos para descubrir los patrones, ciertos patrones relacionados con violencia en Irak. Uno de los problemas grandes con Irak y otros países del Medio Oriente es que son países que no tienen datos abiertos. Entonces nosotros lo que hicimos fue buscar datos en las noticias, de muchas noticias, BBC y muchas otras en diferentes idiomas, y gracias a esto pudimos alimentar modelos de Machine Learning para que pudiéramos clasificar ciertas zonas de acuerdo a niveles de violencia o a hechos de violencia en Irak. Y gracias a ello los resultados fueron muy buenos y decidimos pues abrir estos resultados en Archive para que mucha gente pues pueda obtener acceso a este conocimiento. También hemos trabajado en geoquímica. Esto lo publicamos en el año 2015 con el doctor Benjamin Clausen y uno de sus alumnos de doctorado. Utilizamos Machine Learning para entender ciertos patrones de rocas graníticas en el sur de California. Y justo ahora estoy haciendo un postdoctorado con la Universidad de Loma Linda y seguimos trabajando en investigaciones de este tipo. Justo esta semana enviamos un artículo científico a una revista y bueno, ya les contaré luego más acerca de qué estoy trabajando y qué estamos haciendo con Loma Linda en el área de geoquímica. En este momento quiero hablarles brevemente acerca de cómo también se puede utilizar la ciencia de datos para poder o tratar de entender las necesidades de las personas en las grandes ciudades. Esto que voy a mostrarles ahora lo publiqué hace unos años, en el año 2016, en Adventist Review, que es la revista oficial de la Iglesia Adventista, y aquí está el título del artículo: Tweeting in New York City, Data Science Can Teach Us to Sympathize. ¿Okay? Entonces, las ciudades están creciendo rápidamente. Eso ustedes lo pueden ver en Tarapoto, lo pueden ver en Juliaca, lo pueden ver en Lima. Las ciudades están creciendo enormemente. 66% de la población mundial vivirá en zonas urbanas en el año 2050. Hay más de 500 ciudades con una población de 1 millón o más de personas. Sin embargo, estas ciudades tienen un promedio de una congregación adventista por cada 89,000 personas. Esto nos muestra que el desafío es bastante grande. Y miren esta cita de Elena G. White en Medical Ministry: cuando se trabaje en las ciudades como Dios quiere, el resultado será la puesta en operación de un movimiento poderoso, tal como nunca hemos presenciado hasta ahora. Es importante, es necesario trabajar en las ciudades. Y ustedes saben, lo han leído en los evangelios. Jesús iba a las ciudades. El método de Cristo solo dará verdadero éxito al llegar a la gente. La gente por doquier
la gente en las grandes ciudades. El Salvador se mezcló con los hombres como alguien que deseaba su bien, mostró su simpatía por ellos, ministró a sus necesidades y ganó su confianza. Luego les ordenó: síganme. Es importante aquí ver la palabra necesidades. Si nosotros no entendemos, no conocemos las necesidades de las personas en nuestra comunidad, en nuestras ciudades, ¿cómo vamos a llegar a darles una solución? ¿Cómo vamos a aplicar el método de Cristo? No vamos a poder. Debemos entender esas necesidades. La pregunta es: ¿y cómo vamos a entender las necesidades de tantas personas? Necesidades físicas, necesidades espirituales, emocionales. ¿Cómo? Bueno, una forma de hacerlo es justamente con la ciencia de datos. Aquí les voy a mostrar cómo he utilizado la ciencia de datos para entender las necesidades de la gente en la ciudad de Nueva York. ¿Qué datos utilizamos para entender a las personas en Nueva York? Esto es clave. Cuando tú vas a hacer un proyecto en ciencia de datos, debes pensar, y bueno, primero, ¿hay un problema relevante? Si no hay un problema relevante para resolver, pues ¿para qué vas a hacer un proyecto? Busca un problema relevante y busca los datos sobre los cuales vas a hacer tus experimentos. En este caso, utilicé los datos de Twitter. Twitter es el archivo de pensamiento humano más grande que se puede buscar. Esto lo dijo el vicepresidente de estrategia de datos hace unos años atrás de Twitter. El archivo de pensamiento humano, o sea que si ahí tenemos el pensamiento humano en tweets, ¿sí?, expresado en tweets, entonces, ¿cómo sacarle el jugo, el provecho a esos tweets? Bueno, para hacerlo he realizado el análisis de sentimientos para descubrir las necesidades de las personas. Análisis de sentimientos es el estudio computacional de opiniones, sentimientos y emociones expresados en un texto. Han habido ya estudios anteriores acerca de la utilización de tweets para entender las necesidades de las personas, pero mayormente, por ejemplo, en el área política, ¿sí? En este caso nos enfocamos más a áreas que nos competen como Iglesia Adventista del Séptimo Día. En este estudio clasifiqué los tweets de forma automática con inteligencia artificial o aprendizaje automático. Se clasificaron como positivos, cuando comunican un sentimiento positivo como felicidad; negativos, como algo que expresa tristeza; y como neutro, cuando no expresa ni algo positivo ni negativo. Como lo mencioné en la anterior diapositiva, utilicé aprendizaje automático, que en resumidas cuentas tiene que ver con cómo la máquina puede aprender de conocimiento previo, ¿sí? Entonces, la idea aquí es que si tenemos más, y no solo más en relación con Big Data, sino buenos datos masivos, pues podemos entender o podemos obtener mejores patrones de los datos. Entonces, durante un periodo de varias semanas, 6 semanas, en el año 2015, recolecté unos 2.084 tweets de la Universidad de Nueva York, de los cuales 1.633 tenían sentimientos positivos y 451 negativos. Entonces, esas son las 30 palabras que analicé: Adventist, addiction, Bible, children, Christ, church, contamination, divorce, education, elderly, exercise, family, etc. Son conceptos, son ideas o son términos relacionados con nosotros como adventistas. Junto con un alumno de la Facultad de Ingeniería, trabajamos en un script de Python para recoger datos. Clasificamos automáticamente estos datos con este algoritmo que utiliza inteligencia artificial y se guardaron los resultados en diferentes conjuntos de datos para luego pues ya hacer el análisis. Aquí pueden ver el ejemplo de un tweet positivo acerca de comida vegetariana. Esto fue clasificado como positivo con Machine Learning. Quiero ser vegetariano o vegetariana, realmente lo quiero hacer. Muy bien, esto es positivo. Otro que es negativo: mi esposa, los ha hecho, hablando de sus hijos, les ha hecho odiarme
pero los sigo viendo a los niños en mis sueños. Lo interesante aquí con estos tweets, al utilizar la API de Twitter, es que nosotros podemos obtener tanto el texto del tweet, como también la metainformación del tweet, como el momento, fecha, hora en el cual fue enviado el tweet y también la longitud y latitud. Aquí, por ejemplo, vemos que la mayor cantidad de tweets capturados en este estudio corresponden al área de Manhattan, que está por allá en el centro de la gráfica. Encontramos aquí las áreas con tweets negativos en Manhattan, ¿sí? En donde está más rojo es en donde hay más tweets que fueron clasificados como negativos. ¿Qué podemos hacer como iglesia adventista en esta zona? Si tenemos una iglesia allí cerca de Tribeca, de Chinatown, Tudor City, ¿qué podemos hacer allí para que entonces la gente pueda ser más positiva acerca de su vida? Por ejemplo, encontramos que la gente es muy positiva acerca de la comida vegetariana. Si nosotros sabemos las zonas en las cuales las personas son altamente positivas hablando acerca de comida vegetariana, entonces, ¿por qué no ser estratégicos en nuestra iglesia colocando allí restaurantes vegetarianos, por ejemplo? ¿Cómo aprovechar el arma estratégica entonces? ¿Cómo utilizar todo esto que les he mencionado? Diferentes técnicas para poder descubrir conocimiento. ¿Cómo aprovechar esta arma estratégica? Que no solamente es útil en el área científica, como lo mencioné, como lo estamos trabajando aquí en la Facultad de Ingeniería y Tecnología, sino también en nuestra propia iglesia. ¿Cómo aprovecharla? En primer lugar, es importante reconocer hasta qué punto llega la inteligencia artificial y cuál es nuestro rol como humanos. Miren esto que encontré en un artículo, un documento mejor del OSD, promesas y desafíos de la inteligencia artificial. En la era digital, las habilidades complejas que son menos fáciles de automatizar se vuelven cada vez más importantes. Hay cosas que se pueden automatizar y de hecho hay empleos que en el futuro cercano y lejano van a desaparecer porque son empleos altamente repetitivos. Pero hay cosas que las computadoras no pueden hacer. Aún con todos estos avances en inteligencia artificial como Deep Learning, nosotros no hemos podido y creo que nunca llegaremos al nivel de la creatividad y pensamiento crítico en las máquinas como sí lo tenemos nosotros. Nosotros somos creativos, Dios nos ha hecho creativos. Podemos pensar, tenemos libre albedrío, las máquinas no, ¿sí? Entonces, es justamente en esas áreas en las cuales nosotros debemos tener una diferencia grande. ¿Cómo podemos ser cada vez más creativos? ¿Cómo podemos obtener habilidades cognitivas que las máquinas no pueden tener? ¿Cómo podemos lograr tener un pensamiento crítico cada vez más avanzado? Miren lo que dice aquí en esta última parte. La creatividad también es clave para el desarrollo de nuevas soluciones que las computadoras aún no pueden inventar, incluidas las soluciones de inteligencia artificial y los robots. Aprovecha la inteligencia artificial, por supuesto, estamos en la cuarta revolución industrial, y no dejes tampoco que las máquinas te reemplacen. Entonces, en cosas que nosotros somos mejores que las máquinas, pues desarróllalas mucho más, como la creatividad. Además del argumento económico de que las habilidades complejas de innovación son menos fáciles de automatizar, también contribuyen al bienestar humano y al buen funcionamiento de las sociedades democráticas. Eso también es cierto para las habilidades socioemocionales, como la persistencia. Eso es muy importante. La persistencia, la comunicación o la colaboración. En este siglo, en este momento, específicamente hablando en un momento difícil, como el momento que estamos pasando de la contingencia con el coronavirus, fortalece esas soft skills que no pueden ser reemplazadas por una máquina. La persistencia, la comunicación y la colaboración. También es importante que las universidades creen y también fortalezcan currículos con énfasis especiales en habilidades blandas
y en inteligencia artificial, ¿sí? Habilidades blandas o soft skills como el trabajo en equipo, como la persistencia, como la comunicación, los valores. Eso es muy importante que lo aprendamos también en las universidades y que también tengamos cursos intencionales y en donde los estudiantes tengan ese tiempo y esa facilidad de poder aplicar ese conocimiento en la realidad, en proyectos reales, en el área de inteligencia artificial, porque ya estamos en la cuarta revolución. No nos quedemos atrás pensando que todavía estamos en la tercera revolución, trabajando solamente en computadores o en electrónica y dejando a un lado esto de la inteligencia artificial, los datos, Big Data, ciencia de datos. También es importante fortalecer las competencias en inteligencia artificial a través de una educación post-básica. Toma cursos acerca de inteligencia artificial. Hay muchos cursos en línea, Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning, Big Data. En fin, hay mucho. Les invito a buscar cursos. Hay aún cursos gratuitos en el área. Y también, como dice la Biblia, de gracia recibisteis, dad de gracia. Una vez tú aprendas más acerca de estas técnicas, de este conocimiento en inteligencia artificial, en ciencia de datos, etcétera, te invito a compartirlo con otros. Es muy importante hacerlo, porque si no, las brechas laborales de salarios, de conocimiento, cada vez se irán haciendo más grandes en nuestros países y eso no lo podemos hacer. Tenemos gente brillante en Perú, en México, en tantos lugares, pero que no han tenido la oportunidad de ir a una universidad. Echémosle la mano, ayudémoslos con cursos, con proyectos que podemos desarrollar en nuestras comunidades utilizando inteligencia artificial. También les invito a aprender técnicas y herramientas, metodologías para el procesamiento, el análisis de datos. Por ejemplo, si quieres especializarte en ingeniería de datos, que está más enfocada en esa arquitectura o infraestructura computacional para manejar los datos masivos, bueno, hay tecnologías como Apache Spark, ¿sí?, para manejar de forma paralela el procesamiento de estos datos. Si quieres enfocarte más hacia el lado de la visualización, el análisis descriptivo de los datos, bueno, hay herramientas como Tableau, hay versiones gratuitas para estudiantes, profesores de Tableau por un año o durante un curso. Tú puedes pedir licencias para aprender Tableau, que es una herramienta muy utilizada. Hace poco la compró Salesforce, justamente para que se pueda facilitar el análisis y la visualización de datos. Python, aprende R, aprende Excel. Análisis estadístico de datos, aprende Jamovi, JASP, GNU, PSPP y hay muchas otras herramientas que también tú puedes aprender y que son gratuitas. Jamovi, JASP, PSPP, son herramientas gratuitas. Tú no tienes que pagar un dineral por licencias para utilizar SPSS de IBM, que son costosísimas. Puedes utilizar software libre que te dan una funcionalidad muy parecida a estas otras herramientas, son legales y puedes sacarles el jugo de forma muy rápida. Son herramientas muy sencillas, muy intuitivas. También te invito a aprender herramientas avanzadas de inteligencia artificial como Scikit-Learn. Esto fue creado en Francia, es una librería que se puede utilizar para análisis numérico, análisis computacional, mayormente en el área de Machine Learning. TensorFlow, Keras es una librería que trabaja sobre TensorFlow, se las recomiendo para trabajar con Deep Learning. Weka, que también es gratuita, fue creada en una universidad de Nueva Zelanda. Hay muchas herramientas, todas estas que les he mencionado son gratuitas. Hay muchas oportunidades de aprendizaje. Hablando acerca de las metodologías, no dejes la metodología de lado. Utiliza metodologías sólidas, maduras, como esta metodología de ciencia de datos de IBM, en donde te va llevando de la mano, te va mostrando, bueno, primero entiende el problema, el negocio, luego busca una aproximación analítica, recolecta los datos, entiende los datos, prepara los datos, crea modelos predictivos,
o de clasificación, evalúa los modelos, obtén retroalimentación acerca de tus resultados y entonces el ciclo continúa. Además es importante conectar la estrategia de datos con el plan estratégico. Te invito a, primero, cuando llegues a una empresa o ahí mismo en la Universidad Perón Unión, conoce el plan estratégico. De acuerdo al plan estratégico, entonces tú vas a proponer proyectos que puedan resolver necesidades particulares en el área de ciencia de datos y el plan estratégico de la organización, por supuesto. En promedio, esto lo encontré en un artículo de Harvard Business Review, en promedio menos de la mitad de los datos estructurados de una organización se utilizan activamente para tomar decisiones y menos del 1% de sus datos no estructurados se analizan o utilizan en absoluto. Más del 70% de los empleados tienen acceso a datos que no deberían tener. Esto nos lleva a pensar que muchas compañías no tienen una estrategia de datos, una estrategia de datos que esté conectada al plan estratégico de la organización. Quizás se hacen ciertos reportes, se guardan datos en las bases de datos, pero no hay una estrategia de conexión entre el plan estratégico y la estrategia de datos. ¿Quién va a acceder a los datos? ¿Cómo van a acceder a los datos? ¿Cuándo van a acceder a los datos? Eso está relacionado con el asunto de data governance o gobierno de datos. Es muy importante seguir estos pasos cuando llegues a una entidad, una institución, a trabajar como científico de datos. Primero entiende el plan estratégico, los indicadores que se han de evaluar. ¿Cómo evalúas los indicadores? Con datos. ¿Cómo sabe la empresa que va bien? Con datos. Y luego entonces desarrolla la estrategia de datos. Genera ideas de análisis de datos orientadas a la misión. Genera ideas, muchas ideas. Al final de esta presentación les voy a mostrar que en el momento que estamos viviendo con el coronavirus es muy importante la generación de ideas. No esperes a que venga alguien de arriba, de otro nivel, otro equipo y te diga qué debes hacer. No, tú mismo genera ideas. Prioriza y desarrolla una ruta estratégica. Crea un plan. Preséntale este plan a los administradores de la empresa y entonces así puedes entonces ya plantear un desarrollo tecnológico, una arquitectura de datos, una estrategia de datos, una serie de análisis de datos. Pero primero entiende ese plan estratégico y luego ya propone una solución en el área de datos para apoyar este plan estratégico. Si están interesados en esta área de la estrategia de datos, les invito a buscar en internet. Tengo este documento, este reporte técnico que escribí en el año 2017, que habla acerca de cómo podemos llegar a tener una visión de Big Data en ministerios de medios de comunicación adventistas. Básicamente me enfoqué en casos particulares de ARTV, que es una plataforma como Netflix, pero es adventista. Les invito a visitarla, ARTV, y también les invito a leer este reporte técnico que escribí. También es importante reconocer que nosotros somos, como científicos de datos, somos científicos, ¿sí? Y el científico debe ser riguroso en la investigación, debe ser sistemático en la investigación. Y por eso he incluido esta diapositiva. Cuando tú desarrolles un proyecto en ciencia de datos, sigue los criterios de Jim Gray para la buena investigación. En primer lugar, que la investigación tenga un beneficio claro. Si la investigación no le sirve a nadie, ni a una organización, ni para resolver un problema real, relevante, pues no le inviertas tiempo a eso, ¿sí? Que tenga una definición simple. Entre menos palabras utilices para describir algo, es porque has entendido mejor el problema o la solución. No echar rollo. Que no tenga este proyecto una solución obvia y que el progreso y las soluciones sean comprobables, porque vas a hacer experimentos. En ciencia de datos uno debe hacer experimentos,
experimentos que pueden tomar mucho tiempo. Justo con el artículo que les comenté que enviamos a una revista con el equipo de Loma Linda, pues la realización, la construcción, generación de solamente uno de los modelos predictivos, pues tomaba alrededor de 2 horas, con una GPU bastante potente que utilicé para hacer estos experimentos, y aún así pues son demorados, pero son experimentos. Debemos comprobar y debemos mostrar que realmente esto sí funciona, y también debemos poder dividir el problema en problemas más pequeños, ¿sí? Que podamos dividir en diferentes investigaciones, en diferentes equipos, etc. Entonces, para finalizar, vamos a responder esta pregunta: ¿y qué pasará con la ciencia de datos ahora, en este momento difícil del coronavirus, de la contingencia que estamos experimentando en el mundo? Les invito a leer este artículo del año 2020, el impacto de la recesión en el ámbito analítico y de ciencia de datos. Esto es del MIT Sloan. Esta es la publicación de la Escuela de Administración del MIT. Y aquí he traducido algunos apuntes, algunas partes de este texto para que vean la importancia y los cuidados que debemos tener en ciencia de datos en este momento. Para aquellos equipos de datos que han demostrado un retorno de la inversión, o RO en inglés, fuerte y positivo, la demanda de análisis podría aumentar durante una recesión. O sea, a pesar de que hay una recesión, si nosotros podemos demostrar en nuestro equipo de trabajo que podemos ofrecerle análisis a la organización, que estos análisis pueden llevar a que la organización se mantenga o crezca, pues entonces la demanda de nuestros servicios va a aumentar. Los grupos que han estado haciendo análisis descriptivos y predictivos en su mayoría están en riesgo si tienen un pequeño porcentaje de implementaciones o se han concentrado solo en construir modelos. La idea aquí entonces es ir hacia el despliegue. Ustedes saben, en el ciclo de vida del software, por ejemplo, hablamos acerca de que no nos quedamos únicamente con construir el software, sino vamos también, por supuesto, a desplegar el software, a crear productos que le sirvan a muchas personas. Lo mismo ocurre aquí con la ciencia de datos, que no que nos quedemos solamente con el modelo, con los experimentos que hicimos, que nos parecieron interesantes, quizás que no los comunicamos. No, aquí la idea es despliega estos modelos en un software, en una plataforma, que la gente los pueda utilizar y que generen valor a la compañía. Por otro lado, los grupos de datos que han demostrado su valor podrían prosperar. John Morris, director gerente de ciencia de decisiones de operaciones en Delta Airlines en Estados Unidos, dijo lo siguiente: el liderazgo ejecutivo seguramente buscará orientación en el grupo de análisis, ciencia de datos, durante una recesión, porque los análisis tienen un historial comprobado para agregar valor basado en datos. Esto es muy importante. Por eso la ciencia de datos es estratégica, porque le agregamos valor, llevamos a la acción nuestros descubrimientos. De hecho, algo muy importante en la ciencia de datos es la palabra actionable. Es una palabra en inglés, actionable. La ciencia de datos es actionable. La ciencia de datos te lleva a la acción, te genera valor. No únicamente como un experimento aislado, no. Vamos a pensar en cómo podemos generar valor en nuestro plan estratégico basados en datos. Y sigue diciendo este artículo: una encuesta realizada por Deloitte en 2019 a ejecutivos de grandes empresas descubrió que el 63% no cree que sus empresas estén basadas en datos. Eso es tremendo, 63% no creen que sus empresas estén basadas en datos. Entonces, este asunto de tener bases de datos o de manejar Excel, esto no es un asunto nuevo, esto ya lleva años, pero aún así no estamos sacándole el jugo a estos datos. Del mismo modo, solamente el 31% de los ejecutivos de alta dirección de las grandes empresas estadounidenses encuestadas por esta firma
New Vantage Partners clasificaron sus empresas como basadas en datos, solamente el 31%. La falta de un fuerte liderazgo analítico y una cultura que lo respalde representa un factor de riesgo significativo. La falta de un fuerte liderazgo analítico. ¿Quién va a liderar este movimiento de análisis de datos? Pues nosotros, los científicos de datos. Y que haya una cultura que respalde. Cuando hablamos de cultura es que la administración de la organización y también los otros equipos reconozcan el poder, la potencia del análisis de datos. Si nosotros no logramos que haya este apoyo de la administración y este apoyo de otros equipos, pues vamos a estar en riesgo de desaparecer. En una recesión, cuando habrá un mayor énfasis en la reducción de costos y la eficiencia, debería haber una mayor demanda de análisis prescriptivos, porque si nosotros ahora podemos crear modelos que le sirvan a la empresa a poder sobrevivir, pues entonces van a llamarnos, van a depender mucho de lo que podamos nosotros ofrecerles como analistas de datos, científicos de datos. La realidad es que los grupos de análisis en organizaciones analíticamente maduras que han logrado crear implementaciones de producción para sus algoritmos están más seguros en una recesión. La parte clave aquí es implementaciones de producción, el despliegue de los descubrimientos que realicemos que sirvan para que entonces la organización pueda tomar cartas en el asunto. Para finalizar, he colocado aquí esta diapositiva de Jesús cuando hizo la milagrosa multiplicación de los panes y los peces. 5 panes, 2 peces. Era la merienda, como se le dice aquí en México, el lonche de un niño que fue a escuchar a Jesús. Y el niño, cuando vio que los discípulos estaban allí buscando comida, ya era tarde, el niño llevó su comidita, se la dio a Jesús y le dijo: Señor, esto es lo que tengo, te lo doy. Y Jesús hizo algo grandioso con esto. Aquí vemos una lección grandiosa. ¿Qué tenemos nosotros a la mano, jóvenes, señoritas, profesores? No importa si es poco o mucho. No importa si estás apenas en los primeros semestres de tu carrera, o quizás, maestro, quizás estás apenas terminando tu carrera o tu maestría o tu doctorado. Lo importante es que todo lo que tengamos, ya sea poco o mucho, si se lo entregamos a Dios, Él puede hacer algo grandioso con eso. ¿Qué cosas de las que he mencionado en esta presentación tienes a la mano? La programación, por ejemplo. Con la programación ya puedes comenzar a hacer análisis de datos, administración de bases de datos, visualización de datos, matemáticas, estadística. Estoy seguro que ya algunos o muchos de ustedes han tomado muchas materias relacionadas con estas áreas. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué tienes a la mano? Moisés tenía en la mano una vara. ¿Qué tenía en la mano? Solamente una simple vara. Y Dios hizo un gran milagro o grandes milagros con esta vara, mostrando su poder a través de este instrumento tan humilde. Mi invitación entonces es a que nosotros utilicemos, nos apropiemos de la ciencia de datos. La ciencia de datos, por supuesto, es muy importante para las organizaciones, pero el fin último de la ciencia de datos no creo que nosotros desde o con una cosmovisión bíblica sea el de aumentar las ganancias. Por supuesto, esto es importante, pero más importante aún es cómo podemos resolver las necesidades de las personas, primero entendiendo estas necesidades, utilizando ciencia de datos. Les invito a tomar esta arma estratégica de hoy, la arma estratégica de esta cuarta revolución industrial,
y que hagamos cosas grandiosas para el Señor. Comienza con proyectos pequeños, proyectos pilotos, muestra resultados, y una vez tengas estos resultados vas a ir avanzando. No olvides tampoco la investigación, porque es ciencia, estás haciendo ciencia. Publica estos resultados, que estos resultados sirvan como un testimonio para que muchos otros conozcan el trabajo de investigación que se hace allí en la Universidad Peruana Unión. Muy bien, qué gusto haber compartido con ustedes esta hora. Que Dios los bendiga abundantemente, mucho ánimo en este momento de contingencia, y pues aquí está mi sitio web, harvyalferez.com. También me pueden buscar en Twitter y cualquier cosa pues a la orden aquí en Montemorelos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.